En primer lugar, le corresponde al profesor Sobrino Heredia hablar precisamente sobre tensión, gobernanza zonal y gobernanza global en la conservación y gestión de los recursos pesqueros. Entre los españoles particularmente, pues no hace falta presentar al profesor Sobrino, solamente hay que decir que es presidente de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, y eso quiere decir ya mucho, en la medida en que es el presidente de una asociación pues, con más de 600 profesores de Derecho Internacional Público, Derecho Internacional Privado, de Relaciones Internacionales. Esto implica un reconocimiento, una capacidad reconocida de liderar pues, una asociación con múltiples materias y con muchísimos miembros dedicados a los estudios internacionales. Pero hay que decir también que es catedrático de esta Universidad de Derecho Internacional, es titular de una cátedra Jean Monnet de Derecho Europeo y también de un proyecto de excelencia Jean Monnet sobre instituciones y derecho de la Unión Europea. Ha sido el alma mater, es el presidente del Instituto Universitario de Estudios Europeos Salvador de Madariaga, que realmente tanto ha hecho y tanto hace por los estudios europeos internacionales, no solo en Galicia, sino en esta universidad en Galicia, sino también en un contexto nacional. Ha sido letrado en Luxemburgo del Tribunal de Justicia de las entonces comunidades europeas, tiene por tanto una amplia trayectoria y sobre todo un reconocimiento muy amplio también doctrinalmente en materia particularmente de derecho del mar. Es una gran oportunidad, por lo tanto estamos a tu disposición, doctor Sobrino, para esta tensión entre la gobernanza zonal y la gobernanza global en la conservación y gestión de recursos pesqueros. Gracias. Muchas gracias, señor moderador. Buenos días a todos. Mi intervención, como acaba de decir mi amigo Alejandro del Valle, va a tratar sobre la tensión entre la gobernanza zonal y la gobernanza global en la conservación y gestión de los recursos pesqueros. Para ello, tras una muy breve introducción, me referiré en primer lugar a cómo el proceso de fragmentación jurídica de los mares y océanos ha llevado a una regulación zonal de la pesca marítima, a un reforzamiento del papel de los estados ribereños y a una proliferación de la pesca ilegal. En la segunda parte de mi exposición intentaré mostrar cómo se han ido afirmando unos intereses colectivos en la sociedad internacional que tienden a desmontar el puzzle zonal dibujado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y requieren una gobernanza global de la que ya encontramos algunos indicios en la propia Convención, pero sobre todo en los textos que después de la firma de este gran tratado internacional se han ido adoptando en la comunidad internacional. Voy a empezar por una afirmación que yo creo que conocen todos, es una muestra de preocupación que hacían los Estados parte que en diciembre de 1982 firmaban la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Decían que eran conscientes, lo decían expresamente en su preámbulo, que los problemas de los espacios marinos están estrechamente relacionados entre sí y que deben considerarse en su conjunto. Pero dicho esto, en el articulado nos encontramos otra cosa, puesto que se procedió a descomponer los mares y océanos en una pluralidad de espacios con regímenes jurídicos diferenciados y en algunos casos compartimentados. Al hacerlo, este texto daba acogida a una perspectiva zonal que se había ido abriendo paso a lo largo de la década de los años 50 del pasado siglo y que se alejaba de lo que era la visión tradicional del mar, anclada, como bien sabemos todos, en la libertad de los mares y dentro de esta libertad, la libertad al acceso a los recursos pesqueros, a los recursos marinos vivos que estaban abiertos a todos aquellos los que los podían disfrutar, de los que podían pescar. Trazar desde entonces la evolución del derecho internacional del mar es narrar la tensión entre una visión zonal, donde sin duda alguna el protagonista va a ser el Estado ribereño,
y una visión o una gobernanza global donde se asuman que existen intereses colectivos y se busquen medios, mecanismos, instrumentos para protegerlos. La fragmentación de los mares y océanos, que ha llevado, como decía, a un régimen de gobernanza global, ha significado compartimentar vertical y horizontalmente un medio que por esencia es único. ¿Y ello qué ha propiciado? Ha propiciado, como bien sabemos todos, la multiplicación de las reivindicaciones, de las reclamaciones de derechos soberanos por parte de los estados ribereños, de las poblaciones de peces que estaban en sus aguas territoriales y jurisdiccionales, así como de las posibilidades de capturas. ¿Y ello qué ha significado? Ha significado que el 90% de las poblaciones mundiales de peces hoy estén bajo la soberanía económica de los estados ribereños. Desde entonces, desde la Convención, se ha desencadenado una carrera extractiva de la que no conocemos cuál va a ser la meta, salvo que la meta sea la desaparición y el agotamiento de muchas especies. Este escenario, además, es el que propicia y ha propiciado la práctica pesquera, contribuyendo a reforzar, como decía, el protagonismo del Estado ribereño basado en una idea, porque están más próximos a los recursos, por eso deben de tener un interés especial que debemos proteger, o que la sociedad internacional debe proteger, por esta cercanía al recurso. Y a diferencia, los estados de pesca a distancia, porque no están cercanos y porque se pueden desplazar e irse a otros lugares cuando el recurso está agotado, ya no van a tener tal interés. Esta idea se fue asentando durante los años 60 y 70 y se concretó luego en los años 80 en el texto de la Convención. No les voy a repetir el articulado de la misma respecto a la gestión de los recursos en mar territorial, en aguas archipelágicas o aguas estrecharias o, en fin, en la zona económica exclusiva, pero yo creo que todos somos conscientes que hay un reforzamiento de los derechos soberanos sobre los recursos naturales, debe ser sobre los recursos pesqueros que hay en estas aguas. ¿Qué barrera se puso a esa expansión? Una tenue barrera, visto lo visto desde la Convención. Una barrera a partir de las 200 millas donde se dice aquí no hay un interés especial, aquí hay unos intereses en juego y hay que buscar un equilibrio entre todos estos intereses. ¿A través de qué? A través de una cooperación. ¿Qué tipo de cooperación? Bien bilateral, bien en el marco de instituciones que se fueron creando. Pero esta barrera es muy tenue porque está sufriendo los embates de una doble manifestación de jurisdicción progresiva, rampante, de los estados ribereños, o al menos de algunos estados ribereños bien significados. Una jurisdicción rampante bien conocida, que es la jurisdicción rampante unilateral, basada en la afirmación de unos intereses especiales por parte de los estados ribereños sobre los recursos que se encuentran en las aguas adyacentes a las zonas económicas, aguas de alta mar adyacentes a las zonas económicas de ellos, pero otro tipo de jurisdicción que hoy fue objeto de polémica en la mesa anterior, que es la jurisdicción rampante institucionalizada, desarrollada a través de ciertas organizaciones regionales de pesca que lo que intentan es focalizar, concentrar determinados intereses de ciertos estados, haciendo difícil o si no imposible el acceso de otros estados que también tienen interés o podrían potencialmente tener interés en esas pesquerías, pero ven dificultadas su participación en ellas y, por tanto, el ejercicio de un derecho fundamental, que es el derecho a la libertad de pesca en el marco de un tratamiento de cooperación con otros estados de la zona. Ante el protagonismo del Estado ribereño deberíamos preguntarnos, ¿esto ha beneficiado a los estados ribereños? ¿Ha supuesto una mejora económica de los estados ribereños? ¿Ha supuesto una mejora de sus poblaciones, de sus comunidades directamente relacionadas con la pesca? Primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿ha llevado
a una pesca responsable y sostenible, a una pesca con objetivo de optimizar los recursos tal y como establece el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar? Mi respuesta es que no. Mi respuesta es que, salvo casos muy excepcionales, esto no ha ocurrido. Decía antes que el 90% de los recursos están en manos, de los recursos mundiales, en manos de los estados ribereños, pero es que una parte muy considerable de estos recursos están en aguas de estados que no pueden garantizar que la pesca que se hace en la misma, que la extracción de estos recursos, sea una pesca, una extracción responsable y sostenible. ¿Esto qué significa? Que hoy en día hay inmensos espacios marinos que nominalmente forman parte de las zonas económicas de ciertos estados, de muchos estados en desarrollo, pero que se encuentran desprotegidas y abiertas a la rampiña de flotas de conveniencia y de estados poco escrupulosos. Ciertamente los estados ribereños no están en condiciones, ni a medio y algunos de ellos a largo plazo, para tener una flota de altura capaz de extraer los recursos a los que tienen derecho según el derecho internacional. Y también carecen o tampoco tienen de los medios para asegurar la vigilancia y control de estas aguas. Y ello lleva a situaciones dramáticas, que en un momento determinado haya 1.300 buques frente a las costas de Guinea haciendo pesca ilegal, de los cuales solo son capaces de abrirse diligencias a 50. Que el 40% de las capturas en África Occidental no estén declaradas, que las pérdidas anuales sean de 800 millones de euros. Pero además, la contradicción entre lo que iba a ser beneficioso a través de una gobernanza zonal de los recursos pesqueros y lo que la realidad nos da, se hace evidente a través de otra figura cada vez más desarrollada en las relaciones pesqueras internacionales, y es la de aquellos estados que, sin tener ninguna relación con buques, abren por motivos estrictamente económicos sus pabellones, sus matrículas, sus registros a flotas que están proliferando por el mundo y que desarrollan, como voy a ver dentro de un momento, una práctica ilegal de la pesca. Este escenario, el escenario de una gestión zonal de los recursos pesqueros, a mi entender, es contrario al interés de la comunidad internacional en su conjunto, que no puede reaccionar ante ello, y además nos lleva a una paradójica inversión de situaciones respecto con la alta mar, en el sentido de que hoy, y es verdaderamente paradójico, unas aguas que son libres están mejor conservadas que muchas aguas que están sujetas a la soberanía y jurisdicción de los estados ribereños, que en cambio se encuentran desprotegidas. Y esta situación se da en particular por lo que respecta a la pesca ilegal, que para mí viene alentada precisamente por esta gobernanza zonal de los recursos pesqueros. A mi entender, la gobernanza zonal, sustentada en la compartimentación de los mares y en un fenómeno contradictorio, hay unos estados que han incrementado la vigilancia, los barcos se van, y hay otros estados que no son capaces de asumir la vigilancia, por tanto los barcos vienen, ha degenerado en una actividad pesquera ilegal. Este fenómeno se ha expandido del alta mar hacia las aguas jurisdiccionales de países ribereños que carecen de los medios para proteger sus aguas. ¿Por qué el desplazamiento? En buena medida porque en estas aguas es donde están los recursos ícteos más provechosos económicamente. ¿Y esto qué significa? Que si, según los datos que nos ofrecen los organismos, entre 11 y 26 millones de toneladas actuales, es decir, el 15% de las capturas mundiales se hacen pesca ilegal, pues bien, una parte muy considerable de este 15% procede de aguas que en principio deberían estar cubiertas por la soberanía económica sobre los recursos por parte de los estados ribereños. Estamos, por tanto, ante una manifestación de un interés formal o nominal por parte del Estado ribereño
que entra en contradicción con el interés real de la comunidad internacional en su conjunto. Resolver esta tensión, resolver esta contradicción es muy difícil porque topamos de lleno con el principio de la soberanía. Y si no lo resolvemos, además se va a complicar porque estas prácticas ilegales se le están acercando redes criminales de carácter transnacional. La gravedad de la deriva hacia el crimen organizado transnacional en la pesca ilegal es evidente, puesto que ya no va solo a afectar a los recursos pesqueros, al estado de los recursos pesqueros, sino que va a conculcar derechos humanos y a través de la corrupción, el fraude, la falsificación, va a atacar los cimientos de las administraciones muy vulnerables de muchos países en desarrollo, no faltando además casos que se ven desgraciadamente en la práctica internacional en la que esta pesca ilegal se está asociando con otras manifestaciones de criminalidad organizada transnacional como el tráfico de personas, la piratería, etc. Pero a pesar de la gravedad de todo esto, la Convención no lo prevía y ha tardado mucho la sociedad internacional en reaccionar contra este fenómeno. Cuando ha reaccionado, cuando ha empezado a adoptar textos internacionales, primero de carácter programático y luego acuerdos internacionales obligatorios jurídicamente, estos instrumentos van a introducir un nuevo aire, un aire más global en la gobernanza de los mares, menos zonal, más preocupado por la existencia de diferentes intereses en el mantenimiento sostenible de los recursos pesqueros en el mundo. Y de esto ya encontramos algunos indicios en la propia Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que aunque consagra, entre otros, la expansión jurisdiccional del Estado ribereño, también pone barreras a esta expansión, a esta territorialización de los mares, como bien sabemos, apostando por una conservación y gestión de los mares y océanos que tenga en cuenta el interés de otros Estados, el interés de la comunidad internacional en su conjunto e incluso el interés de la propia humanidad. Y no solo por lo que respecta a la gestión de los recursos en alta mar, sino también a otros recursos que están en aguas adyacentes a la alta mar, que son, por tanto, transzonales, que son migratorios, etc. En este marco, la Convención ya propone una cooperación para la gestión de los recursos. Y tras la Convención, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues ha ocurrido que la mayor parte de los problemas que genera la actividad pesquera mundial se desarrolla en o a caballo de espacios adyacentes en el mar y afecta a cuestiones relacionadas con la naturaleza del buque, es decir, el pabellón del mismo, o la actividad del buque, la pesca ilegal y, en fin, un problema crucial al que ya se ha referido uno de los ponentes en la mesa anterior y al que yo me referiré al final de mi intervención, que es la vigilancia y control de las actividades pesqueras. Se tratan todos de ámbitos donde se interfieren intereses individuales y colectivos y que, a mi entender, una gobernanza zonal no es capaz de resolver. Esta entrada de una perspectiva global la encontramos en primer lugar en grandes foros internacionales donde se ha discutido y se ha integrado en textos de naturaleza fundamentalmente programática la idea de una pesca responsable y un desarrollo sostenible que marca una cierta tendencia a una administración institucionalizada de los grandes ecosistemas marinos y hacia la definición del binomio conservación u ordenación. Pero también se ha concretado, como bien sabemos todos, en acuerdos internacionales. Algunos de ellos ya están en vigor, como el Acuerdo de Cumplimiento de la FAO del 93 o el Acuerdo de Nueva York, tantas veces citado esta mañana, de 1995, y algunos, aunque no hayan llegado a este estadio, ya han marcado con su impronta una dinámica de la sociedad internacional. Me refiero al Acuerdo de FAO sobre las medidas del Estado rector del puerto del año 2009. En estos foros, yo pienso, en estos textos se ha ido abriendo paulatinamente camino de que la responsabilidad en la pesca no corresponde con carácter exclusivo ni al Estado de pabellón
ni al Estado ribereño, sino que afecta a un colectivo de estados, el estado de transformación, el estado de comercialización, el estado de nacionalidad de los marineros, de los pescadores que practican la pesca. Y es expresión de una obligación que tienen todos estos estados, que es la obligación de conservar los recursos marinos vivos en interés de la comunidad internacional en su conjunto. Pero bueno, esto no es un proceso lineal, es un proceso donde hay muchos obstáculos, pero en este proceso yo aprecio una serie de pasos que muy brevemente enuncio. El primer paso en esta dirección hacia una gobernanza global es confirmar de nuevo una realidad que el puzzle espacial había obviado. Es la de la unidad global del medio marino. De este modo, los instrumentos jurídicos que se están adoptando en este ámbito han ido haciendo referencia, como el Convenio sobre Diversidad Biológica, al enfoque basado en los ecosistemas. Este enfoque basado en los ecosistemas se amolda con dificultad, se ajusta difícilmente a una visión zonal de los mares y océanos y propugna en favor de una visión global o una gobernanza global. En esta línea también encontramos el Código de Conducta de Pesca Responsable de la FAO de 1999. Y en este movimiento nos encontramos con una inversión de la jurisdicción rampante del Estado ribereño hacia las aguas de alta mar. Sería una jurisdicción rampante a la inversa, es decir, del interés de la comunidad internacional hacia lo que hace el Estado ribereño en sus aguas jurisdiccionales a las aguas de alta mar. Este proceso inverso lo vemos en los artículos 63 y 64 del Convenio de las Naciones Unidas, en el principio de complementariedad establecido en el artículo 7 del Convenio de Nueva York de 1995. Se tratan de disposiciones que limitan la libertad de pesca, pero no solo la libertad de pesca en alta mar, sino también la libertad de pesca en la zona económica exclusiva. Se están dando pasos también en la lucha contra la pesca ilegal desde una perspectiva de la gobernanza, en el sentido de ampliar el número de sujetos afectados a la hora de controlar este tipo de actividad. Se están también dando medidas importantes por lo que se refiere a la noción de pabellón, a la existencia del vínculo genuino, y en este sentido el vínculo genuino no puede quedar en una mera declaración del Estado, tiene que ser el resultado de un comportamiento, y si ese comportamiento no se produce, habrá que tomar medidas y considerar que ese comportamiento o no comportamiento equivale a un mero pabellón formal, a un pabellón de conveniencia, y en este sentido introducir todos los mecanismos que distintos acuerdos están previendo ya para que la jurisdicción exclusiva del Estado de pabellón en determinadas circunstancias deje de ser una jurisdicción exclusiva y se convierta en una jurisdicción meramente prioritaria. También, ya yendo hacia el final, el problema se plantea desde una perspectiva de la gestión global de cómo llegar a la aplicación de las normas, porque en principio la aplicación de las normas desde una perspectiva zonal es más fácil porque van a ser los estados ribereños quien puedan hacer labores de policía, y a nivel internacional no hay una policía marítima. Pero la aplicabilidad de las normas, el cumplimiento de las normas pesqueras, sufre dos problemas. El primero de ellos es el exceso de celo de ciertas potencias marítimas que están ejerciendo competencias extraterritoriales con la finalidad, entre comillas, de proteger la pesca. Y ya no solo de las zonas de alta mar adyacentes a sus costas, sino de inmensos espacios marinos que pueden llegar a las 1000 millas. Y todo esto, además, cuando entra en contacto con pequeños países archipelágicos, pero con inmensos mares oceánicos, me recuerda, lo digo muy sintéticamente, a figuras decimonónicas. Parece que estamos llegando de nuevo
o estamos volviendo a mecanismos de protectorado marítimo propios del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Baste ver el comportamiento de los Estados Unidos de Norteamérica en los estados archipelágicos, como Vanuatu, como Kiribati, en fin, como otros que están en la mente de todos. Y finalmente, los países en vía de desarrollo. ¿Cómo pueden hacer frente a la depredación de sus recursos por las flotas extranjeras? Se han establecido, vista la debilidad de estas administraciones, o se han lanzado algunas ideas. Yo muy brevemente les menciono 3 o 4 de ellas. La primera, aceptar como prueba en juicio la información electrónica de los sistemas de seguimiento por satélite, la introducción de un sistema de sanciones civiles más ágiles que las penales, la limitación indirecta de la libertad de navegación mediante el establecimiento de la obligación de informar, la fijación de determinadas zonas de paso, como excepción en estos casos del principio de la libertad de navegación. Todo está muy bien, pero ¿qué administración de un Estado en vías de desarrollo es capaz de hacer esto? Pocas. Entonces hay que buscar unas medidas, y ya acabo, de institucionalización o internalización de la protección de estas aguas jurisdiccionales. A mí se me han ocurrido 2, supongo que no van a suscitar el entusiasmo de muchos de ustedes. La primera es, parece una blasfemia, crear organizaciones regionales de pesca en aguas jurisdiccionales de estados que carecen de la capacidad de vigilar sus aguas. ¿Cómo? Sustituyendo aquellos órganos de cooperación regional pesquera inoperantes, por ejemplo, el Consejo de Cooperación Pesquera del Golfo de Guinea, por una organización que esté abierta a los estados de la región y a la flota extranjera que quiera pescar de forma responsable estos recursos, e introducir en estas organizaciones nuevas todos los mecanismos financieros posibles. Por ejemplo, los que proceden del Fondo Europeo de Desarrollo, que no se gasta porque no se sabe en qué gastar y cómo gastarlo, ayudando financieramente a través del marco del Acuerdo de Cotonú, que además el Acuerdo de Cotonú lo que pide es la cooperación regional y también en materia pesquera, y llevar allí los dispersos y tan criticados acuerdos de pesca de la Unión Europea, que ya ahora en el grado más elevado de sofisticación les quieren llamar acuerdos de pesca sostenible, cuando en realidad son acuerdos de pesca estrictamente. Y por último, sí, y acabo, sí, Alejandro, la última idea no es muy original, pero yo creo que se podía reflexionar sobre ella, es utilizar técnicas que se están usando para combatir actividades ilícitas en el mar, por ejemplo la piratería, llevarlas para combatir la pesca ilegal. Me dirán ustedes, la pesca ilegal no es un crimen internacional. No, pero es un crimen que concursa con otros, es un delito que concursa con otros delitos y que conforma un crimen organizado internacional. Y la única forma de combatir un crimen organizado internacional es a través de medidas universales. Lógicamente, en este caso, con el debido consentimiento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y en un marco parecido al que se está desarrollando la actividad contra la piratería marítima. Perdón por haberme excedido, señor moderador, muchas gracias. Sí, gracias. Sobre instituciones y derecho de la Unión Europea. Ha sido el alma mater, es el presidente del Instituto Universitario de Estudios Europeos Salvador de Madariaga, que realmente tanto ha hecho y tanto hace por los estudios europeos e internacionales, no solo en Galicia, sino en esta universidad en Galicia, sino también en un contexto nacional. Ha sido letrado en Luxemburgo, del Tribunal de Justicia de las entonces Comunidades Europeas. En primer lugar, le corresponde al profesor Sobrino Heredia hablar precisamente sobre tensión, gobernanza zonal y gobernanza global en la conservación y gestión de los recursos pesqueros. Entre los españoles, particularmente, pues no hace falta presentar al profesor Sobrino, solamente hay que decir que es presidente
de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, y eso quiere decir ya mucho en la medida en que es el presidente de una asociación entre la gobernanza zonal y la gobernanza global y la conservación y gestión de los recursos pesqueros. Para ello, tras una muy breve introducción, me referiré en primer lugar a cómo el proceso de fragmentación jurídica de los mares y océanos ha llevado a una regulación zonal de la pesca marítima, a un reforzamiento del papel de los estados ribereños y a una proliferación de la pesca ilegal. En la segunda parte de mi exposición tiene, por tanto, una amplia trayectoria y, sobre todo, un reconocimiento muy amplio también doctrinalmente en materia particularmente de derecho del mar. Es una gran oportunidad, por lo tanto, estamos a tu disposición, doctor Sobrino, para esta tensión entre la gobernanza zonal y la gobernanza global en la conservación y gestión de recursos pesqueros. Gracias. Muchas gracias, señor moderador. Buenos días a todos. Mi intervención, como acaba de decir mi amigo Alejandro del Valle, va a tratar sobre la tensión entre... Con más de 600 profesores de Derecho Internacional Público, Derecho Internacional Privado, de Relaciones Internacionales. Esto implica un reconocimiento, una capacidad reconocida de liderar una asociación con múltiples materias y con muchísimos miembros dedicados a los estudios internacionales. Pero hay que decir también que es catedrático de esta Universidad de Derecho Internacional, es titular de una cátedra Jean Monnet de Derecho Europeo y también de un proyecto de excelencia Jean Monnet